¿Cómo están, muchachos? Vamos a llevar ahora lo que es el cono y sus secciones. Aquí tenemos 4 secciones del cono. En el caso de que el plano sea horizontal y secciona al cono, entonces la sección será un círculo. En caso de que el plano sea paralelo a lo que es a la generatriz es esta línea, no nos olvidemos. Tenemos un eje y este ángulo alfa sea igual a este ángulo beta, entonces estaremos hablando de una parábola. Cuando el ángulo es menor del plano que está cortando, como en este caso, este ángulo respecto a este ángulo con la generatriz, cuando es menor estaremos generando una elipse. Y cuando el ángulo es mayor, como podemos ver acá, ese ángulo alfa es mayor a este ángulo beta, entonces estaremos generando una hipérbola. Muy bien, eso es todo respecto a lo que son las secciones. Ahora trabajemos con un cono recto seccionado justamente con un plano dependiente. Pero fíjense que ese plano dependiente, ese ángulo que tenemos acá, es menor al ángulo que está generado por la generatriz y la base. Pues bien, entonces cuando el ángulo es menor, veamos qué teníamos. Aquí cuando el ángulo es menor, podemos revisar y nos genera una elipse. Entonces tendremos como resultado una elipse en la sección que está provocando este plano dependiente en este cono recto. Muy bien, empecemos entonces a ver cómo es esa sección. Y para eso lo único que tenemos que hacer, pasamos aquí al gráfico, es lo siguiente. Encontrar cada corte en la proyección frontal y eso llevarlo a su correspondiente recta. Por ejemplo, de la generatriz 0,7 sería este corte que lo llamaremos X. Bajamos y ahí estamos bajando, y en la generatriz 0,7 de proyección horizontal encontramos un punto de la futura elipse, y lo mismo hacemos con los demás puntos. Encontramos y bajamos y encontramos los puntos en sus correspondientes generatrices, ¿no? Por otro lado, es difícil resolver el caso de los que están en el centro. Por eso es que vamos a recurrir a una proyección de perfil. Entonces lo que hacemos es llevar a esa proyección de perfil y encontrarnos con esas dos generatrices, ¿no? ¿Cuáles son esas dos generatrices? No se olviden que esta es la generatriz 5 y aquí arriba por supuesto 0, ¿no? Entonces en la 5 y la otra generatriz que está en un plano de perfil sería la 1, 0, la 5, 0 y la 1, 0. Y la 1, 0 podemos verla acá, la 1, 0, que encontramos de esta forma. Entonces, para encontrar la elipse en esas dos generatrices, ya que bajando de aquí es complicado, no tiene con qué intersectar, entonces hacemos este recorrido, encontramos en esos puntos, luego bajamos, igual el otro, bajamos y continuamos y ahí encontramos el punto de la elipse. Y fíjense que además nos sirve y es muy importante encontrar esta distancia, considerando de que esta recta, la 0,1, se encuentra ahora en posición de perfil, está en verdadera magnitud y la dimensión es 4,38, a no olvidarse.
Bien, sigamos. Entonces, una vez que ya hemos encontrado todos los puntos y por supuesto hemos encontrado la elipse con todos sus puntos, ¿no? Entonces, lo que nos queda hacer ahora será empezar a encontrar la verdadera magnitud de esa elipse, de esa sección, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para encontrar la verdadera magnitud, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, de este punto, es abatirlo. ¿A dónde? Al plano horizontal, que es lo más fácil. Abatimos y, por ejemplo, ese punto estamos hablando de la generatriz 7,0. En proyección horizontal nos vamos a la generatriz 7,0 y estamos hablando precisamente de este punto. Entonces, eso lo llevamos hacia la derecha para que con esta intersección encontremos el punto buscado y de esa forma hacemos todos los demás puntos. Bien, continuemos. Aquí hemos hecho un ejemplo del 5, de lo que les explicaba. Aquí está la 5, 0. Hablamos de este punto. Desde el horizontal nos vamos con esa línea de referencia y desde el frontal nos vamos con ese punto de intersección. Y repitiendo lo que decíamos anteriormente, ahí encontramos el punto 5. Lo mismo, como les decía, hacemos con los demás puntos y de esta forma hemos encontrado toda la elipse, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigamos. Bien, para hacer el desarrollo, ahora lo que podríamos hacer es un método de triangulación. Entonces, no se olviden que lo que hemos encontrado hace un instante era la elipse, pero en verdadera magnitud, ¿no? Entonces, lo que haríamos es tomar todos los datos necesarios. Por ejemplo, para desarrollar la directriz necesitamos las distancias de punto a punto y podemos ver que de punto a punto es 230, de la 3 a la 4, de la 3 a la 2, de la 2 a la 1. El otro dato importante es las generatrices, que en este caso podemos ver que las que están en proyección frontal miden 7,62. Y por otro lado, no se olviden lo que les dije que habíamos sacado anteriormente, la distancia de 4,38 que tenemos acá, que no tenemos que olvidarnos que 4,38 es la verdadera magnitud para la generatriz 5 y la generatriz 1, 4,38. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio que estábamos realizando, lo que hacemos es el consiguiente desarrollo. Trazamos un círculo de 7,62 a partir de 0. Con ese radio trazamos este círculo y desde un punto vamos marcando 230, 230, 230, 230. Continuemos. Unimos con la distancia de la generatriz de 7,62 y podemos ver que el ejercicio está resuelto para un cono recto sin ninguna sección. Pero veamos, cuando tiene sección deberemos de sacar esos puntos de sección en el desarrollo. Como tenemos rectas frontales en el caso del 3, 0, ahí podemos ver y medir que es 5,15. Y con ese 5,15 en el 3 podemos encontrar 5,15, el punto clave. Lo mismo hacemos con el 7,0, que es la distancia de 2,88, que aquí está. Y ya dijimos que para la recta tanto 1 como 5, para la generatriz 1, 5, la distancia es de 4,38. Para los dos, 4,38.
y encontramos el respectivo punto. Entonces solamente nos faltaría la generatriz 6, 8, 2 y 4. Entonces sigamos. En este caso vamos a usar el método de distancias, que consiste en restar los alejamientos o las cotas. Entonces aquí hemos decidido restar lo que serían los alejamientos, y la resta de entre este punto y este punto sería 0,95. Ese 0,95 tenemos que llevarlo a la proyección frontal en forma perpendicular a la generatriz, y ahí está ese 0,95 en forma perpendicular a la generatriz. Entonces esta es la generatriz de 8 y tenemos la verdadera magnitud de 3,44. Con esa información podemos realizar la distancia de 8, que sería 3,44. De igual forma empezamos a hacer lo que sería el 6, el 4 y el 2, y finalmente encontramos el desarrollo tal como ustedes pueden ver a la derecha. Bien, ahora hablemos del cono oblicuo. El cono oblicuo se caracteriza porque el eje no tiene relación de paralelismo ni perpendicularidad con el plano horizontal. Armamos en perspectiva isométrica, como podemos ver aquí en la derecha, utilizando por ejemplo este radio para los lados izquierdo y derecho, y utilizando este radio para lo que es la parte superior y la parte inferior. Bien, continuemos. De esta forma hemos armado el cono oblicuo en perspectiva. Pero al ser una superficie reglada también se puede desarrollar. Y en este caso lo que vamos a hacer es usar el método de giros que habíamos aprendido con anticipación, pero que consiste en lo siguiente. Agarramos el 0 y a partir de ahí trazamos una línea auxiliar, y por ejemplo agarramos un punto, el 6, y a partir del 6 hacemos un giro. Obviamente estamos trabajando con este radio de giro hasta que se encuentre en esa línea horizontal. Seguidamente lo que hacemos es subir ese punto encontrado a la línea de tierra, y uniendo con el 0 habremos encontrado la verdadera magnitud de la recta 0,6. Bien, sigamos. De la misma forma hacemos con todos los puntos. Como pueden fijarse aquí, todos van a esa línea horizontal, y luego en este otro gráfico podemos ver que todos suben, y de esa forma hemos encontrado las verdaderas magnitudes en la proyección frontal. Pues bien, ahora nos queda simplemente hacer el desarrollo con toda esa información que hemos conseguido del método de giros y sacar la verdadera magnitud. No nos olvidemos que la directriz tiene de punto a punto la medida de 2,30. Bien, entonces empezamos con la generatriz 8, que nos da 9,02, y la trazamos. Encontramos. Sigamos, lo mismo vamos a hacer con todos y cada uno, obviamente separando con 2,30 y utilizando el método de triangulación para encontrar los resultados. Como ven, en este caso, por ejemplo, hemos trazado con un círculo con un radio de 2,30 para que justamente encontremos el otro punto. Sigamos.
Para encontrar el otro punto necesitaremos trazar esos 230 que les decía. Este es el radio de 230 y intersectar con la distancia de 9,48 de la generatriz 7. Entonces trazamos esos 9,48 y en la intersección, que es ese 9,48, es este círculo rojo con el círculo azul, que es 230, encontramos el punto 7. Y de esta forma hacemos todos los demás generatrices y directrices, como decimos en este caso el 6. Y de esa forma vamos a ir encontrando todos los puntos y nos saldrá el desarrollo de esta forma. A lo cual, al desarrollo del que estamos hablando, pondremos la base, que aquí está. Y por esta vez hemos acotado todo para poder controlar. No se olviden que si empiezo con 902 y generatriz 8, debo terminar con generatriz 8 y con directriz 8 y 902 de generatriz. Bien, y de esa forma tendríamos el desarrollo de un cono oblicuo. Pasemos ahora a dar un pequeño detalle de lo que es la esfera. La esfera no es desarrollable, pero hicimos aquí un desarrollo aproximado, que esto lo pueden encontrar en internet. Lo que nos queda ahora simplemente es indicar lo siguiente de la esfera, que para poder trabajar con ella necesitamos reconocer de que estos son los paralelos de una esfera y estos son los meridianos de la esfera. El desarrollo aproximado es totalmente simple porque lo que tenemos que hacer es trazar primero una línea horizontal y en esa línea colocar las distancias que tenemos entre los diferentes puntos que nos van a dar el ancho de esta especie de lengüetas, que si ustedes ese ancho podrían sacarlo con una fórmula de perímetro que aquí les presento y nos sale 1,309, lo que usaremos en cada lengüeta, y de esa manera vamos encontrando todas las lengüetas que en este caso podríamos usar, ya sea con 24 o con 12, depende de la precisión que queramos. Pero como ya les digo, esta es una sola referencia. En realidad la esfera no debe de desarrollarse. Bien, eso ha sido todo por hoy. Estimados, muchas gracias y adiós.